Yo soy Josefa Galván. Vamos a hablar de varias cosas que están ocurriendo, pero también qué pasa en nuestro cerebro, qué está pasando en nuestro cuerpo, qué está pasando con nuestras emociones. Para nosotros el amor fati es muy importante. ¿Y qué cosa es el amor fati? Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Se relaciona un poco con los estoicos, pero también se relaciona con Nietzsche. Y el amor fati es esa capacidad que podemos tener los seres humanos de amar nuestro destino, de amar aquello que nos ocurre. Y justo ahora me parece que estamos siendo desafiados para saber qué tanto podemos confiar en nosotros, qué tanta fuerza podemos tener para salir adelante. También hay caminos y hay salidas. Y bueno, el que estemos reunidos acá nos habla de todo este grupo maravilloso, que ahorita van 44 personas que estamos aquí reunidas. Pues estamos vivos y estamos con ganas de saber qué, de aprender algo, de estar buscando qué hacer tal vez diferente o tal vez mejor o tal vez tomar un nuevo rumbo. Y bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando en la certificación, en el primero es diplomado y luego una opción de certificación, porque se vienen nuevas profesiones, ¿saben? Se vienen nuevas especialidades que tienen que ver justo mucho con el medio ambiente, con el comportamiento humano, y neurociencias está cobrando mucha fuerza, porque tenemos que saber de qué está pasando dentro de nuestro cerebro, qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, qué está pasando con nuestras emociones. Fíjense en una cosa muy importante, los problemas y el gozo siempre empiezan en la cabeza. Hay personas que dicen, no, es que la verdad es que yo lo vi y me enamoré de esa situación, de esa persona, de esa cosa, me encantó. Pero antes de decir me encantó, tuvo que haber pasado por el cerebro, tuvo que haber pasado por los sentidos y pasó hacia el cerebro. Y ya el cerebro es el que manda la instrucción de decir me encantó, me gusta, no me gusta, etc. Bien, pues los problemas, también los conflictos, nacen en la cabeza y ahí mismo tenemos la solución. El gozo también se genera en la cabeza y las satisfacciones también. Si nosotros estamos más tiempo en el gozo o más tiempo en el enojo o en la insatisfacción, eso tiene que ver con la manera en que estamos procesando. ¿Cuántas veces ustedes se han puesto a pensar dónde está el control? ¿Dónde está el control de esto para desactivar mi enojo, desactivar mi incomodidad o desactivar esta sensación que traigo? Casi siempre estamos buscando afuera y entonces buscamos una pastilla, buscamos algo que nos pueda ayudar para sentirnos mejor. Si nos duele la cabeza, entonces buscamos una pastilla para quitarnos el dolor de cabeza. Pero pocas veces se nos ocurre pensar que la solución para el dolor de cabeza también está en la cabeza. Entonces necesitamos una pastilla para ello. Yo no sé si en alguna ocasión han probado, como por ejemplo con algo de aromaterapia o con los aceites o esencias como la menta, esencias de ese tipo que uno se lo pone, lo huele y se quita el dolor de cabeza. Entonces, fíjense qué curioso, que si con eso me puedo quitar ese dolor, esa molestia, es porque alguna sustancia se alteró dentro de mi cabeza, dentro de mi cerebro. O también, por ejemplo, puede ser que tenga yo esta parte muy caliente y me pongo un poco de hielo y el dolor de cabeza baja, se disminuye. Y nosotros lo vemos como algo ajeno, como algo externo. Y necesitamos aprender a verlo como que está dentro. Necesitamos meternos, así como está esta imagen, necesitamos meternos en nuestra cabeza para saber qué está pasando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues entendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Nuestra evolución o nuestra configuración humana tiene que ver con el 1, 2, 3, 4. Con eso se lo van a aprender muy fácilmente. El 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos un cerebro, 2 hemisferios, 3 capas y 4 áreas especializadas o 4 estilos de pensamiento. Un cerebro, 2 hemisferios, 3 capas y 4 estilos de pensamiento. Esto es muy importante porque cada uno tiene su particular importancia. ¿Y cuál es esta? Bueno, que del cerebro nos han platicado algunas cosas en cuanto a las conexiones neuronales que hay, de dónde a dónde van y que si están a todo lo largo y ancho de nuestro cuerpecito, etcétera. Pero una cosa sí es muy importante que nosotros sepamos, que nuestro cerebro está en constante dinámica, en constante movimiento, aun y cuando estemos dormidos. Decía Milton Erickson que nosotros comunicamos
aún sin la intención de comunicar, aún cuando estamos callados, siempre estamos comunicando algo. Y entonces, ¿y quién hace esa comunicación? Pues la hace nuestro cerebro. Todo el tiempo está trabajando. ¿Se han puesto a pensar que el cerebro no toma vacaciones? ¿Se han puesto a pensar que el cerebro ni siquiera le damos ese cuidado o esa necesidad o ese cariñito? ¿Cómo podrían ustedes, por ejemplo, acariciar su cerebro? ¿Qué le podrían hacer? ¿Qué regalo le podrían dar al cerebro? Pues hay uno muy, muy importante, uno básico. Respirar con conciencia, respirar con atención, porque ese es el principal alimento para nuestro cerebro. 2, el segundo alimento para nuestro cerebro es el agua, tomar agua. Y hay gente que dice, no, es que yo no puedo, si no el agua no tiene algo, yo no puedo. Bueno, pues aunque sea que le pongas limón o algo, pero es muy importante que tu cerebro necesita agua. Un gran porcentaje de nuestro cerebro es agua y grasa. Eso es nuestro cerebro. Y eso es lo que hace que las conexiones neuronales trabajen. Claro, sodio, potasio y todo eso, pero vamos, de los elementos que nosotros podemos poner de una manera muy, muy concreta. Yo me acuerdo que en una ocasión a una maestra que le explicaba que antes de que aplicara una evaluación de matemáticas a sus niños, que decía que se les dificultaba mucho, decía, maestra, ¿qué tal si practica que los ponga a respirar, que se hagan traguitos chiquititos de agua, pero que jueguen, traguito chiquito y respiran, traguito chiquito y respira, traguito chiquito y respira, y con eso, después de 10 mágicas respiraciones y 10 mágicos traguitos de agua, los niños van a poder hacer su examen de matemáticas con mayor facilidad. Y entonces fue muy interesante porque me platicó que efectivamente el desempeño de los niños en la evaluación fue mucho mejor. Fue el agua, fueron varias cosas. Es el agua, es el espacio que damos, una dinámica, un ritmo que le damos al cerebro, pero también es la confianza que le damos a nuestro cerebro para que pueda operar de manera relajada. Y de manera relajada puede resolver muchos problemas. Cuando está estresado, el cerebro no puede resolver problemas. Por eso dicen que la inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad de gestionar nuestras emociones, porque si no las gestionamos, entonces la inteligencia sale por la ventana o se desaparece un rato. Mientras las emociones, que son los neuroquímicos, están invadiendo todos los espacios. Entonces hay que nutrir nuestro cerebro. La otra cosa es que tenemos 2 hemisferios y eso tiene que ver con el doctor Roger Sperry, que en el 85 le dieron premio Nobel por este tipo de investigación, donde él demostró que el cerebro tiene 3 características: asimetría, lateralidad y dominancia. Y la simetría tiene que ver con que los 2 hemisferios son diferentes, pesos, circunvoluciones y neuronas, cantidad de conexiones es diferente. Que son diferentes sus funciones, diferente todo, tamaño y demás. La otra cosa, que es la lateralidad, quiere decir que una parte es más hábil que la otra, es más potente, es más poderosa que la otra. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, porque de repente estamos exigiendo que ciertas personas hagan, o nosotros nos estamos forzando a hacer algo que corresponde a una zona donde ese desempeño o esa tarea está alojada, la conexión neuronal, en una zona donde nosotros no lo tenemos potenciado porque no lo hemos desarrollado. No está robusta la conexión. Entonces eso genera más estrés que satisfacción. O por ejemplo, cargar un objeto. Yo creo que les ha pasado, lo he platicado en algunas charlas que he dado, sobre la importancia de darnos cuenta que cuando cargamos algo, nos cansamos de un lado, de un brazo, del otro, lo cambiamos al otro lado, pero como no está habilitado el otro, lo regresamos. Ese paso que hacemos es un sistema de relevo que el cerebro tiene integrado para que se puedan reequilibrar las energías, las fuerzas, y que esta mano descanse, o esta, según sea el caso. También con el teléfono, nosotros, ¿qué hacemos? Podemos tomar una llamada y estamos así, y ya cuando nos cansamos, cuando una llamada es larga y ya nos cansamos de esta llamada, hacemos esto, me cambio para el otro. Pero de este oído no oigo muy bien, de este lado, y lo que suelo hacer es me voy un ratito para acá y me lo regreso. Ya que se abrió la oreja, me lo vuelvo a poner aquí y ya sigo. Hoy los audífonos nos ayudan mucho para eso, pero fíjense que eso pasa muchísimo, y eso es la lateralidad. Yo se los cuento así en pequeñito, pero en el diplomado vamos a estar viendo con profundidad todo esto que pasa, cómo trabaja la lateralidad,
qué es lo que se puede hacer en cuanto a ciertas habilidades para uno mismo, para los hijos, para el trabajo, porque vienen demandas importantes y muy diferentes que tienen que ver incluso ahorita con esto, con la tecnología. ¿Cómo nos vinculamos con la tecnología? Hace como un mes tuve una intervención con un equipo directivo y de verdad yo los vi muy apenados porque no pudieron hacer ni pegar un post-it. Y podríamos decir, ¿eso qué exagerado está? No, de verdad no está exagerado. Mucha gente pensó que manejar la tecnología era mandar chats o mandar mensajes en WhatsApp o en mensajería, la que sea, o que manejar la tecnología era meternos a Facebook. No, manejar la tecnología son otras cosas y demanda ciertas habilidades. Y entonces eso está estresando nuestro cerebro, pero por dos razones. Una, porque no tengo un buen desempeño, y la otra, porque tiene que ver con la vergüenza. Me da mucha pena que no sé manejar esas cosas. Entonces, por un lado tenemos que trabajar con el aprendizaje, sí, pero por el otro lado tenemos que trabajar con las personas que colaboran con nosotros o que son de nuestra familia. Tenemos que trabajar en darles confianza también y llevarlos poco a poco y paso a paso. Sobre todo quienes tienen hijos y que manejan mejor la tecnología, luego dicen, a ver, hijo, ayúdame. Ay, mamá, ¿otra vez? Y entonces nos da mucha pena, ya no les pedimos, ya no queremos que nos ayuden. Pues mejor aquí me paso toda la tarde para hacer una cosa que es tan simple para ellos. Yo me paso toda la tarde para hacerlo. ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con todos los pensamientos que traigo acá, y eso es neurociencias. Tiene que ver con los pensamientos que traigo, que me da pena, no sé cómo abordarle, me choca que mi hijo me esté contestando así, o que mi esposo o mi esposa que me esté contestando porque se vuelven intolerantes. Todo eso que construimos y que hace una dinámica compleja o difícil o sufridora, o sufrimos con eso, lo podemos evitar si nosotros entendemos cómo funciona el cerebro y cómo podemos establecer esos mecanismos de confianza. Bien, eso tiene que ver con la lateralidad. Les decía, asimetría, lateralidad y dominancia. La dominancia se va a ver reflejada en las 4 capas, en los 4 estilos de pensamiento. La otra cosa importante de nuestro cerebro es que tiene 3 capas. Uno de los pleitos que traen los neurocientíficos ahora es que si tiene que ver con la evolución de nosotros desde los monos o desde antes, desde los reptiles hasta ahora, o no. Entonces unos dicen que sí, otros dicen que no. Que se sigan peleando. Lo importante es que sí tenemos 3 capas y que sí funcionan y que tienen funciones muy concretas. Porque nosotros no vamos en el diplomado, no vamos a estar peleando con que sí es o que no. Es importante saberlo, sí, pero vamos a estar trabajando con qué ocurre con tu cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es esta partecita que está acá, que se llama, le pusieron así porque parece reptil, ¿sí? O porque corresponde que se dice que lo compartimos con los reptiles. Es lo que están peleando, que sí, que no. Sin embargo, en esta zona están las funciones básicas. Y yo creo que ustedes nunca se han puesto a pensar pues, que en esta parte de acá, aquí, que ahí es donde se comunica, está más o menos a esta altura, pero está por dentro, está en la parte central, pero está vinculada con la parte del cuello. ¿Se han puesto a pensar por qué a veces nos duele? ¿Por qué la mayoría de las personas tenemos tensión en esta parte? En gran medida tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano, nuestra parte reptiliana, porque es la que está batallando, la que está luchando por sobrevivir, la que está luchando por respirar, la que está luchando por que hagamos bien del baño, la que está luchando porque tengamos buena sudoración, la que está luchando con muchas cosas para que nosotros logremos tener una homeostasis, que estemos en equilibrio. Eso es lo que hace en gran medida nuestro cerebro reptiliano, pero también es el que se prepara para luchar, es el que se prepara para huir, es el que se prepara para atacar. Y fíjense, justo ahí, y con la siguiente capa, está relacionada con una energía súper, súper poderosa, la cual se llama agresividad. Y la agresividad no es ni buena ni mala, es una energía y está regulada por estas 2 zonas, la agresividad. Sin embargo, cuando emerge, responde a algo. Y dependiendo del grado de miedo, del grado de riesgo que nuestro cerebro interpreta, y eso lo hace la capa, la corteza cerebral, de cómo lo interpreta, es como el reptiliano, le dice al reptiliano, a ver, ataca, así, tú vas a responder. Y eso casi no lo sabemos, eso muy poca gente lo sabe.
sabe que puede generar espacios, y sobre todo ahorita que estamos en confinamiento, ¿cómo le hacemos para que en familia podamos tener tranquila, nosotros en los cursos decimos tranquila, la lagartija, para que no se altere, para que no esté peleando, no salga a pelear, que salga a comer, que salga a mantener nuestro equilibrio, a estar bien, pero que no salga a pelear. Bien, y eso tiene mucho que ver con esa zona y la que sigue, la otra capa, que es la límbica, que está la amígdala, el hipocampo, y es ahí donde se procesan las emociones. Entonces, fíjense, si el reptiliano está alterado y tiene necesidad de luchar, entonces le avisa a la amígdala y la otra se enoja, porque el reptiliano es el que genera la motricidad, nos impulsa, pero no es el que se va a enojar, siente riesgo y va a reaccionar, va a defenderse. Yo creo que lo han visto de repente cuando nos sentimos algún riesgo, nosotros volteamos así de pronto. ¿Qué nos hace voltear? El reptiliano. Ese es el que nos hace voltear. ¿Sí? Bien. Y la tercera capa en la corteza cerebral, donde está la parte pensante. Y es tan bonito de verdad entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo lo podemos gestionar, administrar, pero les digo que una cosa muy importante es aprender a manejar nuestro cerebro para cuidarlo, porque necesitamos de verdad cuidarlo, y más en esta época. Necesitamos entender varias cosas. Y vienen las 4 áreas especializadas, y aquí nos vamos a encontrar con que hay personas que dicen que no es así la configuración, porque el cerebro todo trabaja al mismo tiempo. Claro que sí trabaja, pero no trabaja en todas las zonas. Y eso a mí me consta, porque yo lo estuve viendo con mi hermano cuando le dio el derrame cerebral y que se iba absorbiendo la sangre y todo eso, como algunas funciones se anulaban y otras funciones con el paso del tiempo, ya que la sangre iba bajando más, ya se liberaban algunas zonas de la sangre y las funciones las recuperaba mi hermano, no en la misma proporción o no al 100, o lo que fuera su 100, pero sí generaba nuevamente estas funciones. A mi hermano le dio un derrame cerebral de este lado, en el lado izquierdo del cerebro, por acá lo tuvo. Y cuando iba bajando la sangre se iba acomodando así, para acá, iba moviéndose. Y del lado derecho no le pasó nada, toda esa área estaba limpia. Y fíjense que fue muy interesante porque tenemos las vías cruzadas, que la zona que se afectó de mi hermano, que se quedó paralizado, fue justo del lado derecho, porque el cerebro coordina o controla en vías cruzadas. Es decir, el lado izquierdo de nuestro cerebro controla la motricidad derecha de nuestro cuerpo y el lado derecho controla la motricidad izquierda. Y yo con él, mi hermano vivió después con diálisis de 14 años, y con él estuve observando mucho sus tomografías y cómo iba evolucionando el cerebro. Entonces, eso a mí se me hizo súper encantador, estar viendo qué pasaba con él. Y yo le dejaba algunos ejercicios para que él pudiera recuperar algunas funciones. Al principio se enojaba y no los quería hacer, pero finalmente ella, ya que pasó un tiempo, me dijo, pues los ejercicios que me has enseñado sí los he hecho. Y le digo, sí me doy cuenta porque has recuperado ciertas funciones. Entonces, fíjense que eso es muy importante. No se les va a olvidar 1, 2, 3, 4, un cerebro, 2 hemisferios, 3 capas y 4 estilos de pensamiento. Y todo eso hace que salga nuestro comportamiento. Pero no solamente sale de ahí, porque nuestro comportamiento, fíjense, depende de nuestro comportamiento de nuestra genética. ¿Qué nos heredaron nuestros padres? Se dice que un 25%, que un 30% es genético. Traemos una carga genética, pero también traemos un software precargado en el cerebro. Así como llegan los teléfonos, como llegan las máquinas que ya traen un software precargado, etcétera, bueno, pues así también nuestro cerebro. Pero nosotros no nos damos ni idea de que eso está pasando, no estamos conscientes de ello. Y entonces, eso es sumamente importante saberlo. ¿Con qué carga llegaste tú o con qué carga llega alguno de tus hijos? O algún familiar, por ejemplo. A veces cuando nos peleamos con los hermanos, nosotros pensamos que el hermano tiene una mala actitud o que es incompetente. No, trae una parte que es genética, yo también la tengo, pero también tenemos otra parte que es de contexto, es decir, la formación, lo que nos ha rodeado. Y tenemos otra cosa que tiene que ver con la práctica, lo que hago usualmente. Entonces, para evaluar el comportamiento humano, muchas veces somos muy exagerados y poco justos,
porque evaluamos a una persona por una conducta, solamente por una cosa, pero ni siquiera se nos ocurre pensar cuál es el origen de esa conducta. Si nosotros entendemos eso, vamos a ser más compasivos, vamos a relacionarnos mejor con la gente y vamos a tener mejores resultados. Porque hay cosas que la persona no va a poder cambiar por muchas ganas que le eche, por mucho que se esfuerce. Y estamos forzando y lo único que va a provocar es mucho estrés. Entonces, todo esto cuenta. Y hay una cosa muy curiosa con lo de la práctica. La práctica tiene que ver con algo que me produce placer o no me produce placer, lo que yo practico. Y eso es también básico para cuando contratamos a una persona o para cuando exigimos a alguien con quien interactuamos, le exigimos o le pedimos que cambie algo. ¿Quién de ustedes no le ha pedido a su pareja que cambie algo? Y el otro no cambia. ¿Es cierto? Y entonces decimos, no, es que no cambia porque no quiere, no, casi como que no le echa ganitas. Pero muchas veces no es que no quiera. No va a poder tan fácilmente cambiar, pero no entendemos por qué. Y entonces, fíjense que se dan divorcios, entonces porque nunca se entendieron en varias cosas. Y al ratito les voy a presentar un caso de una pareja. El nivel de desempeño que una persona tiene, donde quieran, en la vida, así, en la vida cotidiana, en la relación de amigos, en la relación de familia, en la relación de pareja, en la preparación del desayuno, en la cama, en donde sea, ¿sí? Las competencias del desempeño para bailar o el desempeño para realizar una tarea, tiene mucho que ver con todo esto que les estoy platicando. Esa persona va a lograr un mejor desempeño cuando está habilitado, cuando le gusta y cuando le produce esa satisfacción porque va generando un mejor desempeño. Si yo estoy tomando clases, yo tomo clases de salsa y ya llevo mucho tiempo haciéndolo, pero al principio de verdad no es porque soy una perseverante, pero no sé, yo sé bailar salsa y yo bailaba, pero no bailaba con técnica. Y cuando mi maestro me empieza a enseñar ciertas cosas, que daba yo los pasos muy grandes, son muy largos, son muy al lado, etcétera, y me muestran que el baile tiene que ver también con otras cosas, saben que le fui encontrando la relación con el funcionamiento cerebral. Y hasta le dije, ¿sabes qué? Eso me encantaría hacerlo con ejecutivos. Y en algún momento, ahora que regresemos de pandemia, yo creo que lo vamos a hacer, porque es increíble lo que nosotros podemos observar en esos movimientos. Se refleja en la corporalidad y en esos pasos se refleja muy bien cómo funciona nuestro cerebro. Y bien, entonces les decía que cuando nosotros hacemos una tarea que nos gusta mucho, eso va a tener mejores resultados, va a tener más pasión, vamos a querer seguirlo haciendo. Y si tenemos una tarea que nos genera menor gozo, por fuerza, yo les digo casi obligado, por favor, háganse una evaluación para ver cómo está su cerebro, cómo están sus estilos de pensamiento, porque seguramente ahí hay un área que no ha sido bien desarrollada y entonces no la vamos a forzar. Ustedes ya tienen sus estilos de pensamiento. Fíjense una cosa importante. Nosotros liberamos de Neurotest para esta época de pandemia, liberamos esta prueba porque nos arroja uno de los dominantes, de los estilos dominantes. Esto es sumamente importante porque nosotros podemos tener 2 dominantes o 3 dominantes o estar aparentemente equilibrados y ser cuadridominantes. Para eso necesitamos hacer otra prueba, pero esta nos arroja un dominante. Y si salió este dominante es porque hay un nivelito, una fracción o 2, 3 puntos que eso es lo que hace que te arroje este estilo como tal. Y ven, por ejemplo, para quienes son más lógicos, quienes les llegó el dominante más lógico, son personas que en esta época de pandemia están más enfocados a resolver, más enfocados a lograr cosas. No están tan enganchados con la pandemia, ni están enganchados con la fatalidad. Están dispuestos a salir adelante. Entonces, este estilo puede parecer a veces para algunas personas como que es muy frío, como que no se compadece de los demás, etcétera. Pero está ocupado, su cerebro está ocupado resolviendo. Resuelve como resuelve. No lo va a hacer como yo quisiera, pero en eso está. Y cuando nosotros nos damos cuenta que su cerebro sí está funcionando, es como si tuviéramos 2 personitas.
Ay, pues mira, este cuerpecito es muy lindo, su cerebro es el que está haciendo esto, entonces podemos ser más comprensivos y más compasivos. Entonces, eso es en cuanto al estilo dominante lógico. Pero también, si tenemos un estilo dominante estructural, ¿qué hace el estructural? El estructural todos los días está al pendiente de las noticias, cuáles son las medidas de seguridad, de cuántas veces nos tenemos que lavar las manos, y está muy al pendiente de eso. Y fíjense un fenómeno que podemos observar. Bueno, eso se los voy a contar después porque está buenísimo eso. Y van a entender muchas cosas del comportamiento, de qué está pasando incluso con la pandemia. Y muchas personas no se dan cuenta que no nada más es la pandemia como tal, como fenómeno, sino adentro están pasando otras cosas. Entonces les decía, el estructural tiende a hacer eso, a vincularse con las reglas, con la norma, con el deber ser. El relacional está más vinculado con las emociones, con el apoyo, con la solidaridad, con la ayuda a otras personas, y son los que están viendo, pues que si las despensas, que si esto, que si lo otro, que a ver si ayudo a la abuela, al abuelo, y se suman en varias causas sociales. Yo digo no es de broma, las personas que corrieron a comprar papel de baño, posiblemente la mayoría sea relacional, que no reflexionan otra cosa. Están comprando papel de baño, pues vamos, no se pregunta por qué están comprando papel de baño, y hasta la fecha no se sabe por qué compraron tanto papel de baño. A lo mejor lo estimularon las tiendas, ¿no? A lo mejor fue la marca que dijo, vamos a estimular y que empiecen a hacer todo eso para ver que vendamos mucho papel de baño. Y tenemos también al creativo o visionario, que ¿cuál pandemia? Se pregunta si hay pandemia, no, vive en otro mundo, ya está pensando en hacer otro negocio, en cómo resolver, o es el momento de aprovechar para generar cosas nuevas. Fíjense cuántos emprendimientos están surgiendo. Olvídense del gel y todo eso. Los que se metieron más a la venta del gel y eso, seguramente son más lógicos, o un poco creativos, porque no les da pena. Pero el estructural y el relacional, eso, no, ¿cómo se van a meter al gel? Entonces no, porque eso es aprovecharse de la desdicha de la gente, así lo ven. Pero un lógico y un creativo, para nada. Dicen, esto es negocio y vámonos, esta es oportunidad. Pero en el caso de que les decía, ahorita de la pandemia, un creativo pues está en otro nivel, está ya viendo qué tipo de emprendimientos. Y ustedes se van a dar cuenta, más allá de las plataformas de la tecnología Zoom, se van a dar cuenta cuántos negocios están naciendo. De hecho, nosotros mismos que ya traíamos la idea de hacer los programas online, fíjense que hemos creado, ya se darán cuenta porque se los daremos a conocer, estamos haciendo unas cosas padrísimas, pero además vamos a salir, aparte del diplomado y la certificación, vamos a salir con programas de percepción, pensamiento y todo más profundo. Vamos a salir también con programas que puedan ayudar a los maestros, porque los pobres maestros se están enfrentando a la situación súper compleja, de verdad. Estaba platicando hace un rato con una persona y me decía, oye, es que ¿cómo se atreven los maestros a estarme cobrando? Casi todo el mundo se está quejando que las escuelas les están cobrando y que no están recibiendo ese servicio. ¿Quién se queja de que les están cobrando? ¿Los relacionales o el que no tiene suficiente dinero, para empezar? Pero de estilos, el que no está de acuerdo es el lógico. ¿Por qué me van a cobrar si se conecta una hora? ¿Por qué me van a cobrar que me cobren una hora? Pero vamos, fíjense cómo reaccionamos ante este tipo de situaciones. Bien, entonces, los estilos, para los que se están haciendo teletrabajo, los que van a hacer más home office, hay empresas que decidieron, ya regresamos hasta enero. Y están habilitados para hacer la supervisión que se requiere. Muchos no. Y muchos me refiero a personas que tienen gente a cargo. Porque estos, por ejemplo, el lógico y el estructural, requiere menos supervisión. Son más autónomos. Este es muy libre. A este sí hay que supervisarlo porque se le van las cabras al monte de repente y entonces no entrega en tiempo ni informa.
necesita más contención emocional y más cómo estás y cómo está tu familia, cómo te va, etcétera. Porque es posible que esta persona que sea un dominante relacional comprima por miedo. Así, la ansiedad o la depresión le lleva a comprimir. Les decía yo, el creativo es como muy libre y entonces ya está pensando en qué hacer negocios y todo. Eso es muy padre, pero necesita el apoyo de alguien más para concretar. Sobre todo si está muy disparado, si es súper dominante. Y esta persona, también relacional, va a ayudar mucho en hacer equilibrios, en hacer rearmonizar los equipos, ayuda mucho en eso. Pero les digo que hay que poner atención de todos, y ahorita les voy a decir en qué, pero en el relacional, porque si está viviendo una situación compleja, familia, lo que quieran, va a comprimir el perfil. Y entonces pareciera que se puede ir hacia el estructural o al lógico cuando no es así. ¿Y por qué se los digo? Porque traemos un equipo que estamos evaluando cada 8 días y estamos viendo qué pasa, cómo va cambiando su perfil. Y lo vemos en comportamiento, no nada más que es que digamos, bueno, sí salió en la prueba y ahora la está... No, es que lo estamos viendo en su comportamiento también. Por ejemplo, se exhiben poco y cuando son más easygoing, cuando son más relaciones públicas y hacen la fiesta y todo, de pronto se comprimen. Entonces, vale la pena poner atención en eso. Y ahorita con lo que me decía Andrés, les cuento. Y bueno, las personas que se sumen al diplomado y a la certificación, de ahí vamos a elegir unas personas porque entro al doctorado en neurociencias. Pero la investigación que traigo tiene que ver con que la parte estructural es la que menos aparece en toda la aplicación que traemos. No de ahora, sino de hace 20 años. Ha venido, lo que venimos observando es que ha venido disminuyendo. La estructura cada vez es menor. Y hay datos que los estamos correlacionando porque estamos haciendo otros proyectos, los estamos correlacionando con que nada más vean la cantidad de emprendimientos que fracasan. ¿Y por qué fracasan? Si ustedes ven, por ejemplo, Shark Tank, tiro por viaje les preguntan los datos, los números, y los que llevan el emprendimiento no saben, o sea, llevan una muy buena idea, pero no saben armar toda la estructura, porque eso requiere un orden, requiere una disciplina, necesita un rigor de cómo se presentan los datos, cómo se hace un estado financiero, cómo se presenta un business plan y todo eso, y ellos no lo saben hacer, y cuando se les enseña, se estresan. Hace poco estuve con una persona, con un emprendedor, y un financiero le hizo una corrida financiera, y yo le estaba explicando, porque vienen muchas cosas, y le estaba explicando, y me dice, no, te juro, no puedo, me desespera, es angustiante para mí tener que aprenderme eso, es que no te lo tienes que aprender. Entonces yo dije, a ver, mándame tu archivo y te voy a mostrar algo. Le marqué nada más unas casillas para que él viera en qué tenía que poner atención. Pero no saben cómo le costaba trabajo, porque es un creativo potenciado. Entonces eso se les va a dificultar. Y entonces llegan con sus emprendimientos y llegan muy gustosos y pues los van a mandar por sus cocas porque no pueden con eso. Y va a ser muy difícil. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta. O, por ejemplo, con esa evolución que hemos tenido, hay varias teorías, ¿no? De que dejarlos que tengan más libertad y que no sé qué. Y que los padres económicamente se pusieron a trabajar, los otros niños se quedaron a cargo de quién, a veces de las abuelas o eso, y no digo que las abuelas los maltraten ni los marquen, yo no les voy a hablar de eso, sino me refiero a que dónde está la disciplina para esos niños. Entonces no se desarrolla. Por ejemplo, se los meten a la claseta cuando ya no quiero ir, porque no vaya. Los meten a eso, ya no quiero ir, porque no vaya. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos fortaleciendo el área de estructura. Y lo vemos reflejado en las empresas y eso cuesta mucho dinero. Y eso es lo que, para allá va el doctorado y la investigación, porque a la universidad que le presenté el proyecto dijeron, sí nos interesa, queremos ver qué onda con eso, porque esta parte es la menos desarrollada. Y en un evento que tuvimos, de los quiero comentar, que estuvimos con maestros, baja estructura y baja creatividad, y eso tiene que ver cómo van a resolver lo que están enfrentando si no se les ocurren. ¿Dónde está donde se nos van a ocurrir las ideas? En esta parte de aquí.
las posibilidades diferentes. Si no me voy por este lado, me voy por este, me voy por este. En ventas, por ejemplo, hoy estamos en una situación distinta, ¿no? Y las ventas han bajado mucho. Sí, hay una situación económica, pero el dinero no tiene COVID y hay empresas que sí están operando. Entonces, ¿por qué de repente muchas personas nos vamos con el cuento de que no se vende nada, no, algo se puede vender, pero tenemos que hacer otras estrategias y otras búsquedas. Acabo de ver a una persona en una empresa que tiene varios vendedores y los vendedores están así, no, es que no se puede porque estamos en pandemia pero no están trabajando, no están haciendo cosas distintas. Entonces, no se puede seguir haciendo cosas distintas. ¿Por qué a la gente no se le ocurre? Porque posiblemente la creatividad está baja. Entonces, hay ocasiones que tendrás que cambiar a tu personal, si no, pues va a desaparecer tu negocio. Tendrás que buscarte creativos, o si tienes tiempo, si tienes chance, si los quieres mucho, hay que desarrollarlos. Aún así, tráete dos que sean más lógicos, porque eso sí, van por el objetivo. Y eso ya lo he visto en el 2015, que también hubo mucha crisis y demás de inseguridad. En varios lugares tuvimos varios proyectos donde evaluamos a la gente y decía yo, con este equipo no vas a salir adelante. Las ventas no van a ocurrir. ¿Por qué? No porque no se pueda vender, sino porque el perfil de la gente es de hostess, es de otra cosa que sirve muy bien en otras circunstancias. Entonces, aprender a ver esto, aprender a manejarlo, aprender a interpretarlo, aprender a diagnosticarlo, es increíble porque de verdad vamos a ayudarle a las empresas, vamos a ayudarle a la gente, vamos a ayudar a las familias a que se relacionen mejor, pero también a que no pierdan tanto, o a que pierdan menos, o que tengan cuidado con quién se asocian. Ya si te casaste, pues bueno, ya estás en pareja, ya te podemos hacer una evaluación. Fíjense una cosa súper importante. Aquí se pueden entender en la parte estructural, si es cierto, se pueden entender acá. Sin embargo, qué emoción. Sin embargo, en la parte creativa, por ejemplo, él es más creativo que ella, ¿cierto? Sí. Ok. Cuando combinamos estos dos, este tiene una prisa que no lo detiene. Nada. ¿Ok? Ajá. Por eso es tan importante ver la ruta del pensamiento. Cómo se van. Y la ruta del pensamiento tiene relación con cuál es su dominante, cuál sigue en otro nivel. Entonces, este amigo toma decisiones basándose en un qué, se va en si existieran otras posibilidades, después posiblemente se vaya más a la estructura y luego a la relacional. Aquí a veces puede venir para acá o para acá. Y a veces puede confundir a la persona o a la pareja. ¿Sí? Ella parte por lo relacional, pero si se dan cuenta, lo que sigue es el creativo. Pudiéramos decir que en ese sentido se pudiera relacionar bien con él, pero el asunto es que no se relacionó tan bien con él. Se gustan, se aman, pero en estilos de pensamiento no son complementarios, son antagónicos. Mientras que uno quiere ir a un súper, el otro quiere ir a otro súper. Mientras que uno quiere eso, el otro quiere. Bueno, llegaron a tal grado, y recuerden que también la historia nos marca. Entonces, los comportamientos coincidió, porque yo trabajé con ellos y les di coaching, coincidió que el comportamiento que él hacía era justo el comportamiento que ella rechazaba de niña, que le afectó mucho, que se sentía multiplicada por 0, que se sentía invisibilizada. Entonces, cuando él, por ejemplo, le hacía con la mano así, pero no llores, o sea, no te pongas, no se lo decía así como yo se lo estoy diciendo, él. Entonces la otra se ponía muy mal. Pero a él le afectaba mucho que ella llorara. Y ya cuando yo les doy la sesión, identifico eso y digo, bueno, pues ya es momento de juntarlos, les hice la prueba y los presento y les presento su historia y les presento esto. O sea, entonces les presenté su contexto, de dónde venían, y también los estilos de pensamiento. Y fíjense que les puse, no sé si han visto, unas imágenes que son como unas estructuras. Es una obra de arte que me parece que está en Polonia. Son unas estructuras y que dentro tienen unos niños, que los niños se quieren tocar. Si no lo han visto, se los ponemos ahí, se los mandamos luego, pero es muy bonito porque se ven los niños como adentro. Y eso tiene que ver, habla de esta historia de niños que nosotros traemos, que la estamos cargando y que cuando adultos
nosotros no estamos respondiendo a la situación como tal, la de adulto, la que está ocurriendo en este momento, sino estamos respondiendo a una experiencia previa, o no tan previa del inmediato. Y entonces aquí ellos llegaron a tal grado de que peleaban tanto que en una ocasión pues ya los vecinos llamaron a la policía por los gritos que escucharon. Y es una pareja que cualquiera que lo ve dice, no, es que están increíbles, es una pareja preciosa, pero no, traen una historia muy compleja que se están dispuestos a trabajar, están dispuestos a todo esto, cuánto tiempo van a aguantar, cuánto tiempo van a esperar, etcétera. Y en pandemia, pues está peor el asunto, porque la tolerancia es menor. No tenemos esa resistencia emocional como para estar enfrentando, ok, ya me hiciste berrinche hoy, o ya gritaste hoy, o ya me mentaste la madre hoy, entonces voy a aguantarlo. Eso no va a pasar tanto. Por eso es tan importante que nosotros estemos de alguna manera pues muy, muy atentos a qué pasa. Este tipo de interpretaciones son las que pretendemos que ustedes aprendan a hacer en el diplomado, que aprendan a hacer con la certificación y que puedan ayudar a parejas, a familias. Hemos hecho de familia, ¿por qué se portan así? Hemos hecho de familia, hemos hecho de empresas, para identificar, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto y creo que por aquí está Ever, que estamos haciendo un proyecto con él para gente de tecnología, para vincular los indicadores de eficiencia con los datos demográficos y también con los estilos de pensamiento. Ya tenemos hallazgos, pero todavía no los vamos a hacer hasta que terminemos toda la parte estadística. Pero de verdad que esto ayuda muchísimo. Esto se aplica para, pues me voy a asociar con alguien. Hazte la prueba. Ahora sí que hazte la prueba, porque no es la prueba rápida la de COVID, pero es tan rápida esta prueba que se puede obtener un diagnóstico muy rápido y ustedes lo van a poder interpretar, porque le van a decir, oye, imagínense que estos quieran ser socios de negocios. Y firman, y hacen el acta constitutiva y todo, y se entusiasman y demás, y después terminan peleando, porque no ven el mismo mundo, no se pueden sumar. Por mucho que se pongan, le echen ganas aquí en la parte estructural, no es fuerte, es muy fuerte esta y esta, pero fíjense, aquí está ella y él está acá. Entonces, hasta en la diversión se puede llevar mucho mejor. En ratos de gozo, de diversión se llevan muy bien, pero en ratos ya que es cuando se van a sus extremos, no pueden estar juntos. De hecho, esa es una de las pocas que después de que la semana antepasada, pues ya me dio así como que, qué pena, pero ya se separaron. Si esto nosotros lo vemos con anticipación, podemos prever muchas cosas, incluso empezar a trabajar antes de llegar a odiarnos, antes de llegar a... no quiero decir que no se pueda resolver, sí se puede resolver. Uno nos da conciencia, otro nos da claridad y nos da mucho entendimiento para poder seguir adelante. Y no estarme peleando con cosas, no provocar más cosas, porque en la dinámica relacional nosotros estamos provocando rompimientos porque no entendemos esto. Y cuando no entendemos, ¿a qué se lo atribuimos? Se lo atribuimos a actitud, a que la persona no quiere. Bueno, estas cosas son las que vamos a trabajar con detalle, fino, porque se tienen que volver observadores del conocimiento y que a través de eso digan, pues esta es la persona, está así. Ustedes tienen que sorprender a sus clientes o a quien sea, ya sea dentro de su empresa o a clientes que vayan a tener, los pueden sorprender porque cuando les interpretan eso, la gente dice, sí, esto me está pasando. Y eso es lo que vamos a ver. Les voy a poner esta película de un pedacito porque les quiero que pongan atención y van a interpretar una cosa, van a decir qué está pasando ahí. Ese nada más como idea para que ustedes me puedan decir qué observan en esta película, de qué se dieron cuenta. La diversidad de emociones que cada persona tenemos, José. Pero el asunto es que con mucha frecuencia las emociones nos atrapan, sí duran poco, pero si tenemos una que dura poco, otra que dura poco, otra que dura poco y otra que dura poco, se generan estos personajes. Y estas son las emociones dominantes.
y corresponden a los estilos de pensamiento. Por ejemplo, que va más con el relacional, ¿sí? Fíjense, puede ser tan amoroso, pero también puede ser muy explosivo. Y puede ser, también el lógico puede ser explosivo y también el estructural. La cuestión es que podamos identificar qué cosa los lleva ahí. Tenemos que identificar contexto y tenemos que, el contexto que los formó, y tenemos que identificar estilos de pensamiento. Sobre todo, por ejemplo, si vamos a dar coaching, ¿cómo les vamos a ayudar para que tengan esa gestión emocional? O si yo no le voy a dar coaching, o si yo me evalué y yo me doy cuenta de esto, ¿qué voy a hacer yo para tener esa gestión emocional? Porque todas estas, sí es cierto, pueden aflorar en distinta proporción dependiendo de la dominancia que tengamos en los estilos de pensamiento. Un lógico no va a dejar salir tanto así las emociones. No va a salir. Pero con los estilos de pensamiento vamos a tener uno que si controlamos, si no controlamos, etcétera. Y todo eso es una dinámica y una mecánica del cerebro que se coordina con todo el resto del cuerpo para poder vivir como vivimos. Y esto nos marca los estados de ánimo. ¿En qué estado de ánimo tiende a vivir la persona? Incluso ustedes han escuchado o han leído que dicen que las personas tóxicas. A mí en lo personal ese término no me gusta, porque a mí no me parece que haya personas tóxicas. Las personas están identificando al otro como que son tóxicas y lo consideran tóxico porque no saben qué hacer con esa persona. Entonces, ¿dónde estaría la responsabilidad? ¿En el que se comporta así o en el que no lo sabe manejar? ¿De quién es mayor el desafío? Del que no sabe qué hacer con el otro, y entonces digo, pues es que es un tóxico, y entonces yo me alejo. No creo que sea tóxico todo el tiempo, y no creo que sea de verdad una persona tóxica. Tiene un comportamiento X y el otro no lo sabe manejar. Y es un poco con lo del ego. El otro día tenía una discusión con lo del ego, que digo, a mí el ego yo lo amo, el ego nos salva. El ego tiene mucho que ver con el reptiliano y con la parte lo límbico. ¿Okay? Entonces, aprender a identificar eso y decir, a ver, no, yo tengo que desarrollar mis habilidades y yo no voy a atender clientes, yo no, nada, pero soy una persona que me quiero entrenar en manejar mejor mi vida, entonces yo voy a aprender a manejar esto de una manera mucho más precisa, es decir, a ver, primero me tengo que regresar conmigo de ver qué me está pasando, qué elementos tengo para regular todo eso. Sí tenemos todo y eso es fuerza, eso es una energía vital. Estas emociones son energías vitales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos nosotros mismos, identificarnos, y lo segundo es conocerles. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. En la primera mitad del programa vamos a trabajar con nosotros, a revisarnos, y luego vamos con los otros. Porque fíjense que en todos los programas casi siempre ya quiero ir a aplicarle a alguien más. No, primero tenemos que practicarlo nosotros y darnos cuenta y cambiar nosotros, autorregularnos y aprender a manejarnos con eso. Y de verdad, aprender neurociencias no es un lujo, hoy es una necesidad, es una urgencia, es una responsabilidad. Si queremos tener mejores negocios, si queremos tener mejor forma de vida, etcétera, y si queremos estar menos enfermos. Porque a mí me parece que eso tiene que ver también con la salud. Y pues esto quería compartirles con ustedes y nos vamos a preguntas y respuestas. Hay algunos comentarios que me parecen interesantes y quisiera resaltar. Comentan que bueno, lo que se observa en el video, que la actitud que no se puede cambiar. Habla también, aquí hay cositos que se complementan, supongo que se refiere a los personajes. Los personajes presentan diferentes emociones. Cada uno muestra una emoción y aún después de lo que sucede continúan mostrando la misma emoción, ya que es la más dominante, ¿no? Lo más complejo es uno mismo, dice Marco Antonio. Y me gustaría resaltar otro comentario que me parece muy interesante y que hizo Berenice hace un momento. Dice, he realizado este test refiriéndose al neurotest en otras ocasiones. Siempre había salido lógico, ahora estoy sorprendida con el relacional. En este periodo vamos a encontrar cambios. Lo que cambia nuestra orientación, nuestro estilo de pensamiento, tiene que ver con eventos impactantes, con pérdidas principalmente. Cuando se pierde algún familiar muy querido, cuando por ejemplo, decidimos que sí, que nos casamos y vamos a juntarnos y nuestra vida también cambia. Empezamos a hacer ajustes o adaptaciones, acoplamientos de nuestro estilo de pensamiento para estar bien con el otro. Hay cosas que no me gustan y empiezo a aceptarlas. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cambios ante una crisis, yo les comentaba hace un rato que una persona
que es muy relacional, en este momento lo trae comprimido. Y es posible ver que en este momento estés enfrentando que dices, tú tengo más orientación a la estructura. Una cosa importantísima, no se desaprende, eso no es cierto, no se puede desaprender. Creo que es una palabra que está, si no mal usada, mal entendida, porque desaprender significaría cortarnos conexiones neuronales, y esas no se pueden cortar, esas se quedan aquí almacenadas. Y nada más dense cuenta de algo, que les pase algo donde tengan que reaccionar y se van a dar cuenta que reaccionan con lo que habitualmente han reaccionado, porque esos son un entramado muy sólido que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, el migrar una temporada está muy relacionado con que tal vez tienes preocupación por tu familia, por mantener esa estabilidad, esa unión, o cuidarlos, etcétera, porque si el estructural es más fuerte en ti, o era más fuerte en ti el estructural, y yo me acuerdo que sí, hace años que tomaste capacitación con nosotros, si mal no recuerdo, eras más estructural. Lógica. Entonces, comenta ella que lógica era lo que... Ok, entonces tiende uno a migrar, o estás, ya tiene muchos años que fue la capacitación, pero pueden migrar, de ir lógico se va al estructural, o se brinca, se va al antagónico. Es cuando dice, no, ok, hoy dejo de fumar, y de pronto corto, y dejo de fumar. Pero dentro en el cerebro están pasando muchas cosas, no es tan sencillo. Entonces, es posible, en este momento van a haber cambios. Joana hace un comentario interesante, además de agradecer, dice, cada vez confirmo que mi perfil es para un área diferente a la que me dedico. Tengo que retirarme, pero ya impaciente por futura información. Pero esto es interesante, ¿no? Como el perfil también nos hace dudar, pensar o reafirmar que a lo mejor a lo que nos dedicamos no está necesariamente en el mejor lugar, ¿no? Y eso puede explicar en muchos casos la frustración, la infelicidad, este sentimiento de no sentirnos plenos, o de lo contrario, puede explicar este sentimiento de plenitud al llegar al trabajo, ¿no? Seguramente, si en casa estamos con gente que es completamente antagónica y en el trabajo estamos justo donde queremos, pues nos vamos a sentir mejor de llegar al trabajo que de llegar a casa, ¿no? Entonces hay como muchos aspectos que son interesantes de las neurociencias y que nos permite, pues bueno, conocer mucho más sobre nosotros. Pues bueno, si ya no tenemos... Raiza, por favor, tenemos una última pregunta. José, okay. Por favor, Raiza. Bueno, yo solamente quería darle las gracias. Nosotros no sabemos muy bien cómo fue que llegamos aquí. Nos recomendaron venir a la masterclass, pero yo personalmente pienso que no son casualidades, sino causalidades. Yo personalmente soy ingeniero, trabajo como directora en un centro de servicios de Citibank acá en Costa Rica, pero soy también coach ejecutivo y una amante de estos temas y una luchadora por traer estos conceptos y estas novedades al ámbito empresarial y a la vida de las personas. Así que me animan mucho pensar que me voy a sumar al diplomado, sin duda, para poder hacer esas conexiones. Josefa, cuando dices, a veces queremos usar alguna técnica, alguna herramienta como el coaching, pero definitivamente que las empresas, por lo menos en mi experiencia, todavía no entienden bien por qué trabajar en la mente de las personas, trabajar sobre su emocionalidad va a potenciar su trabajo. Entonces me anima mucho, les agradezco por la oportunidad y como les digo, no sabemos muy bien por qué los caminos nos trajeron acá, pero sí pensamos que va a ser una excelente oportunidad. Muchísimas gracias. Ahora que te veo que estás con tu esposo, pareja, recuerdo una pareja que los tuve en un diplomado y llega ella maestra, se inscribió y bueno, el esposo se fue con ella. Y cuando yo le pregunté, bueno, ¿ustedes qué expectativa tienen? ¿A qué vienen? Ella estaba muy clara. Yo vengo a formarme en aprendizaje integral y todo porque quiero aplicar neurociencias con mis alumnos. Y cuando le pregunté, dice, yo no sé, yo vengo a estar aquí con mi vieja. Pero no sabe qué hermosa presentación hizo él al final. Él trabaja en el Politécnico, acá en México, y él está en doctorado. Y entonces él empezó a cambiar la manera de dar, por lo menos en el área de biología y demás, porque hizo una presentación de nemátodos. Los nemátodos son bichitos que tenemos en la piel, que todos tenemos no nos vemos, pero tenemos un montón de bichitos en toda la piel. Y nos mostraron y todos estamos, ¡ay, qué asco! Todos tenemos así mucho bicho, así como que nos daban ganas de bañarnos a todos. El hijo de ellos también estaba encantado en la última clase porque en ese programa presentan una clase muestra
y él llevó hasta microscopio y todo para la presentación. Entonces llevó al hijo y el hijo le estuvo ayudando y decía, el jovencito decía, ¿por qué no le enseñan esto a mis maestros? Tienen que enseñarles para que nos enseñen mejor porque son muy aburridos, ¿no? Pero de verdad la pareja estuvo y no saben cómo la pareja se volvieron, ellos mismos se volvieron entrenadores para otras personas. Entonces es muy bonito. Así que aquí los esperamos. Me da mucho gusto tenerlos. Ahí para cerrar el punto, a mí me encantó. En estos días estuve también con una psicóloga que yo trabajo en el área de salud, para comentarles rapidito, en la parte de seguros médicos, y tuvimos una empresa donde hubo 2 suicidios de gente muy joven. Y entonces la empresa nos pidió qué podíamos hacer y buscamos a una psicóloga que ayudara y diseñó toda una serie de talleres con la gente. Y estábamos trabajando un taller ahorita que llamábamos Conviviendo con el COVID. Uh-huh. Entonces, porque el último suicidio fue ahorita, precisamente hace 2 semanas atrás, y el anterior había sido empezando la pandemia. Y un poquito el tema fue bien interesante porque esta psicóloga decía que el poder de la mente es intangible, pero controla nuestro cuerpo, que sí es algo que es totalmente visible y tangible, ¿no? Y entonces una de las cosas que me encantó, como ella decía, pues nos mueve, nos hace sentir bien o mal, y la mente toma la forma de lo que pensamos. La mente es como el agua, ¿no? Entonces bien interesante porque ella decía, ustedes que están en salud y gastan mucho dinero en la salud y en cubrir enfermedades, pero muchas veces no trabajamos preventivamente el tema de la mente, ¿no? Y al final es entender que lo que nos pasa en el cuerpo es lo que también le estamos pensando continuamente, ¿no? Entonces, sí fue bien interesante porque, por ejemplo, eso nos llevó a nosotros en la parte de seguros a pensar que hay que invertir en el tema mental como algo preventivo. De hecho, con la prueba la estamos aplicando para identificar tendencias y estamos firmando acuerdos con universidades, porque en las universidades se está presentando. La semana hace 15 días atendí a 2 jovencitas con intento de suicidio, una con la segunda y una con tercer intento de suicidio. Una semana antes atendí a un hombre de Colombia también con intento de suicidio. Entonces, esto se va a estar presentando. La pandemia va a hacer que aflore esa situación, ese fenómeno va a incrementarse. Y creo que estamos en muy buen momento de poder ayudar a las personas. Al final ayudamos a las personas, pero tenemos que ayudar a las empresas porque también se afectan en las escuelas. No puede ser que no hagamos nada. Y eso tiene que ver también con la falta de estructura que les decía yo. Esa falta de estructura que no nos hace como pensar en que no, me tengo que detener aquí, no tenemos manera de marcar límites. Nosotros nos excedemos, pero permitimos que los otros se excedan porque no sabemos cómo hacerlo. Estamos trabajando con eso porque sí es una preocupación y estamos así claros que con la prueba la aplicamos y entonces hacemos el análisis como para sugerirles qué perfiles son los que tienen que empezar a atender y con qué estrategias para que sea más preventivo y no sufrir todas esas pérdidas. Así es, y lamentablemente hoy en día en la juventud es un tema está afectando mucho. Lo decía en estos días el presidente del Colegio de Médicos acá en Costa Rica, que, o sea, la gente no está viendo y no se está hablando de los suicidios y las enfermedades mentales, las depresiones, la cantidad de crisis de ansiedad que está teniendo la gente, y estamos enfocándonos mucho en el tema de cuántos contagios y cuántas personas han muerto, pero no estamos atendiendo esa parte, ¿no? Te sugiero que veas ahorita te pone aquí el link Andrés o Itzel, de una conversación que tuve. Se llama Conversaciones de Altura y estuve con el doctor López Certuche para hablar de simpatología. Yo sé que es una especialidad poco conocida, pero si estás en el medio de la salud, te sugiero conocer de esto porque ayuda muchísimo a bajar a equilibrar sodio y potasio, que es parte de lo que también vamos a ver en el diplomado, que no todo es acá mental y lo mental tiene que ver con lo neuroquímico y lo neuroquímico tiene que ver con hormonas, neuroquímicos, todo, y vamos a hablar acerca de la importancia del equilibrio de sodio y potasio y otros elementos de nuestro cuerpo para estar bien. Porque la depresión es un desequilibrio, no siempre es mental, no siempre es por pensamientos reiterados, puede ser por neuroquímica. Muchísimas gracias, echamos el brindis y nos vemos en la próxima.